La Listo. doctora Claudia Patricia Beltrán, la pediatra infectóloga, presidenta de nuestra sociedad. Bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, inicialmente en el programa ustedes habían leído que la charla que seguía a continuación era sobre la epidemiología de Streptococcus pneumoniae en Colombia y los retos que tenemos en vacunación, pero muy amablemente, pues tratando de unirse con una campaña en la cual estamos hoy en día, que es el reto de vacunación en tiempos de pandemia, quisimos darle como otra mirada a este espacio y de lo que les voy a hablar es de esto, vacunación en tiempos de pandemia. Les voy a mostrar algunos datos de cómo estamos en vacunación actualmente, qué es lo que está ocurriendo en nuestro país frente a pandemia y qué es lo que estamos viendo y que nos informa pues desde el mismo Instituto Nacional de Salud. Como conflicto de interés he sido conferencista para Pfizer, para Sanofi y para BioFire. Sin embargo, quiero aclararles que esta charla que me encanta parte también de mi amor por las vacunas y de lo que soy una defensora de la vacunación, porque creo firmemente pues en ellas. Ha sido una de las estrategias más exitosas en prevención de enfermedades. Yo creo que cada vez que un infectólogo va a hablar de vacunas, empieza hablando de esto, sí, definitivamente, y está súper demostrado que la vacunación es una de las estrategias al lado del agua potable que más ha disminuido las enfermedades en el mundo. Y esta frase la traigo de los lineamientos que sacó el Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud. Inicial ya tiene dos versiones, esta es de julio del 2020 frente a la vacunación en pandemia. Y lo que reza es: cualquier interrupción en los servicios de vacunación, incluso para abreviar periodos, dará como resultado una acumulación de niños susceptibles y una mayor probabilidad de brotes por enfermedades inmunoprevenibles. Y esto sería catastrófico. Si unimos un brote de una enfermedad inmunoprevenible con lo que estamos viviendo por COVID, creo que nuestros sistemas de salud colapsarían. Y es básicamente lo que les quiero compartir en esta diapositiva. ¿Qué pasaría si esto ocurre? ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros nos enfrentamos a un brote por una enfermedad inmunoprevenible? Y puede pasar. O sea, no estamos exentos de que esto pase. Acá conocemos muy bien nuestra población. Sabemos que si esto llegase a ocurrir y aumenta la morbilidad y mortalidad relacionada a enfermedades inmunoprevenibles, pues los sistemas de salud que normalmente son delicados, pues se van a sobrecargar no solo por el COVID, sino por este tipo de enfermedades, y definitivamente nuestra respuesta o a las enfermedades inmunoprevenibles o al COVID como tal se va a ver afectada. Quiero mostrarles cómo está COVID en el mundo. Yo creo que todos acá deben tener algún chat donde diariamente comparten cifras de COVID. Ya esto casi que se volvió paisaje, lastimosamente pues para nosotros, pero definitivamente el COVID en el mundo nos dio una lección. No, yo creo que muchos de acá no esperábamos que este fuera el alcance que iba a tener esta enfermedad. Acá les muestro, acá está nuestro país, acá está Colombia. Miren que Colombia se ubica dentro de los países con mayor número de casos en el mundo. Comparado pues a otros países, no sabemos a qué obedece, si obedece a subregistros de otros países, si hacemos más pruebas diagnósticas. Ese no es como el objetivo de esta charla, pero sí sabemos que nos afectamos por el COVID, tenemos muertes relacionadas por COVID. Estos datos son de hace 2 días pues de la página de la Organización Mundial de la Salud, y acá les muestro cómo Colombia, sí, como nosotros, que salimos a relucir por muchas cosas, también estamos dentro de los primeros países que tienen casos acumulados por COVID en el mundo. Estas gráficas son de COVID en niños. Estas son suministradas por el doctor Pablo Vázquez, quien es un pediatra intensivista y está relacionado a su cuenta en Twitter. Él, a partir de los casos del Instituto Nacional de Salud, diariamente en Twitter actualiza en estas gráficas cómo se comporta el COVID en niños. Entonces acá tenemos que al 23 de septiembre teníamos 784.268 casos en pediatría, y cuando habla pediatría son niños menores de 18 años. Cuando esto se compara con el COVID en adultos, definitivamente igual que en el resto del mundo, el COVID en niños se presenta en menor porcentaje que en el resto de la población. Se estima en el mundo que el 10% de los casos son en pediatría. No estamos lejos de lo que ocurre pues en el resto del mundo. Y acá lo que vemos es, según la edad, qué tan grave presenta el COVID el niño. Entonces acá vemos que también, como ocurre en otras partes del mundo,
Esta amarillita son los niños que requieren ser hospitalizados. Definitivamente los que más requieren hospitalización son los menores de 1 año. Los que requieren unidad de cuidado intensivo en realidad en pediatría son muy pocos, son las rayitas rojas que ustedes alcanzan a ver acá a medida pues que aumenta la edad, y acá están las cifras. ¿Sí? Las cifras de quiénes en UCI, quiénes en hospitalización, quiénes están en casa, que son la mayoría. Esto es en Antioquia, ocurre igual o similar a lo que ocurre en el resto del país. La mayoría de niños son asintomáticos o con síntomas leves. La mayoría se consideran recuperados. Hemos tenido 3 casos de muerte por COVID en Antioquia. La mayoría permanecen en casa. Muy poquitos requieren hospitalización. La mayoría de ellos es porque son pequeños o mientras se estudia pues como la causa. Entonces, después de haberles mostrado eso, yo les digo, a pesar del COVID, no podemos olvidar esto. Existen muchas organizaciones, no solo nacionales, sino internacionales, que siguen trabajando por la vacunación porque han demostrado impacto en el control y en la eliminación de enfermedades. Esto es un documento de la Organización Mundial de la Salud. Miren que titula Destino Final, Eliminación. La idea es acabar con las enfermedades transmisibles. Si tenemos algo con lo cual pudiéramos eliminar ahorita el COVID, yo creo que nadie dudaría en asumir o en recoger o en tener esa herramienta para poder eliminar una enfermedad como esta que nos ha cambiado tanto la vida a todos. Ya las teníamos, o sea, teníamos para otras enfermedades, tenemos herramientas, pero aún así todavía nos cuesta tener masivamente pues la vacunación. ¿Son importantes las vacunas en el control y eliminación de las enfermedades? Claro que sí. Acá les muestro algunos de las enfermedades que se consideran eliminadas por vacunación: síndrome de rubéola congénita, sarampión en las Américas, tétanos neonatal, poliomielitis, rubeola y epidemia de fiebre amarilla. Acá quizás hay muchos pediatras o médicos o personas que trabajen con niños que nunca han visto una enfermedad de esta, pero existían. Hace 30 años, polio paralizaba casi 1000 niños cada día. Pues esto es una cifra que cuando yo la leí, esto también es sacado de la página de la Organización Panamericana de Salud, me sorprendí. O sea, 1000 niños cada día quedaban paralíticos por polio. Y tenemos una vacuna que es altamente efectiva y que ha logrado reducir esta enfermedad. Entonces, cuando nosotros nos hablan de vacunas, nosotros tenemos que pensar en esto. Cuando nosotros nos enfrentamos en alguien que pone en duda la vacunación, tenemos que mostrar esto. Ojalá, yo les digo a mis residentes, a mis colegas, ojalá usted tuviera al menos una grafiquita de estas cuando está en consulta y algún papá tiene dudas. Ojo, esta es otra recomendación. La mayoría de papás que son antivacunas son papás que tienen dudas. Papás, mamás, cuidadores que tienen dudas. Y que a partir de las dudas nosotros podemos trabajar sin necesidad de ir en contra de ellos. Entonces mostrémosle esto. Mire lo que ha logrado la vacunación. El impacto de la vacunación en distintas enfermedades. Estas curvas pues hablan por sí solas. No se necesita ser epidemiólogo ni estadista para poder interpretar esto. Miren en enfermedades como polio, eliminación. Miren en enfermedades como neumococo, disminución. Miren en enfermedades como enfermedad invasora por hemófilos influenza. Otro ejemplo, rubeola, ya se los había mencionado. Antes de la vacunación contra rubeola, 20,000 niños nacían cada año con síndrome de rubeola congénita. Pues eso es una cifra que no es despreciable. Sin embargo, hoy en día en el mundo aún nacen niños con síndrome de rubeola congénita. En las Américas la consideramos eliminada, los últimos casos fueron en 2009 y esperamos seguir así. Esperamos seguir así, pero no podemos bajar la guardia. Acá les muestro, estos son datos de estadística de la Organización Panamericana de Salud. Encima de la flecha roja van a encontrar a nuestro país, acá arriba van a estar los años, y esto me gustó traerlo cuando lo encontré, por lo mismo que les digo que pueden haber médicos más jóvenes, pediatras más jóvenes, que no les tocó ver estas enfermedades. Entonces acá están, miren en Colombia, ¿sí? Esta es, a ver, difteria, ¿sí? Miren en Colombia cómo habían casos de difteria, 1980, 1981, en otros países como Brasil mucho más. Miren, acá está Brasil. Y miren qué ha pasado en los últimos años, que es la gráfica de arriba. Si ustedes ven Colombia, 0. Si ustedes ven otro país que estaba más abajo, Brasil, ha tenido algunos brotes, pero 0. O sea, esto es evidencia de control de enfermedad. Este es otro ejemplo, sarampión. Ustedes ven acá abajo están los datos de años anteriores. Miren Colombia, la cantidad de casos por sarampión que se presentaban y cómo actualmente se considera controlado. Miren tétanos neonatal, también
Sí, miren estos datos de los años 80 y cómo actualmente todavía hay uno que otro caso, pero está prácticamente controlado. Miren lo que pasa con enfermedad neumocócica invasora después de introducir las vacunas antineumocóxicas. Es una curva que también les había mostrado anteriormente, pero es una curva que habla por sí sola. Yo creo pues que no tengo que quedarme aquí mucho tiempo convenciendo a este público que está trabajando por los niños de que las vacunas sirven. Miren estos datos también después de la introducción de vacunas para neumococo. Las de flecha naranja son la de 13 serotipos, la de flecha azulita es de 10. ¿Sí? ¿Cómo disminuye enfermedad neumocóxica invasora? ¿Sí? Acá otro, este es un ejemplo colombiano en la clínica infantil con subsidio, datos aportados por la red Neumocolombia, cómo reduce la enfermedad neumocócica invasiva la introducción de vacunas para neumococo, y no solo la enfermedad, sino también la mortalidad. Entonces, con esto yo creo que aquí nadie puede dudar que las vacunas sirven, que las vacunas funcionan, y que cuando vemos este tipo de situaciones en pandemia, como por ejemplo que se están bajando las coberturas de vacunación, tenemos que actuar proactivamente para que esto no siga ocurriendo. Este es otro dato de mortalidad. Aquí evidentemente ven cómo disminuye según las edades la mortalidad por neumococo en Colombia después de la introducción de la vacunación. ¿Qué pasa? A pesar de disponer de vacunas, miren esto, hepatitis. 3.9 millones de personas en 2019, datos de OMS, conviven con hepatitis B crónica. 7.2 millones de personas viven con hepatitis C, pues bueno, todavía no tenemos la vacuna, pero miren estos datos, ¿sí? Miren en BPH, una enfermedad que previene un cáncer. En 2012, 83.000 mujeres fueron diagnosticadas de cáncer cervicouterino. Miren la cantidad de mujeres que fallecen por cáncer cervicouterino, a pesar de disponer de una vacuna. Miren este otro de sarampión, 8.216 casos reportados hasta el 12 de septiembre del 2020, esto es más reciente, a pesar de que tenemos una vacuna y que es altamente efectiva. Todavía tenemos enfermedades por neumococo, la infección respiratoria aguda sigue siendo la principal causa de mortalidad, y no solo la infección respiratoria, sino también meningitis. O sea, este tipo de infecciones o este tipo de causas de mortalidad deberían empezar a desaparecer o al menos a disminuir su incidencia. Miren acá, mortalidad por infecciones específicas, todavía aparece neumococo, todavía aparece hemófilus influenza, rotavirus, sarampión, tétanos, pertusis, o sea, eso es lo que nos tiene que preguntar qué es lo que está ocurriendo. Y miren lo que ocurre en nuestro país. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Entonces acá les muestro cómo, a pesar de todo lo que sabemos y de los esfuerzos que se hacen con vacunación, cómo en pandemia, acá está en verde está 2019, en azul está 2020, lo que hemos visto es una disminución de las coberturas vacunales. Miren la cobertura vacunal en Colombia para distintos biológicos. Esta es pentavalente, o sea, el objetivo, que es este, es que sea más del 95%. Miren, nosotros estamos en riesgo porque casi todas nuestras vacunas no alcanzan el 80% de cobertura. Acá les muestro otras coberturas en algunos biológicos. Acá vemos BCG, pentavalente, triple viral, ¿sí? Vemos algunas de las coberturas en diferentes años. 2018, muy bien. 2019, muy bien. 2020. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que este es un problema que tenemos, es un problema vigente, que tenemos que hacer algo activamente por tratar de mejorar esta situación que estamos viviendo en pandemia. Este es otro de coberturas vacunales de VPH, esta tristeza, pues, o sea, yo cuando veo esta gráfica digo, tenaz, sabemos todo lo que ocurrió en Carmen de Bolívar, ya tienen pues su respectiva explicación, pero este es uno de los retos más importantes que tenemos como pediatras, como infectólogos, como médicos que trabajan con niños, enfermeras, etcétera. Las coberturas son perversas en virus de papiloma humano que previene un cáncer. Este es influenza, acá está chiquitico, pero acá pueden ver, miren, total de dosis aplicadas en población infantil de 6 a 23 meses. El refuerzo, nada que decir, aquí está la primera dosis, de 12 a 23 meses, ¿cómo está? Acá está de 6 a 11 meses, 77, la segunda dosis por debajo del 50% y ya vimos que es necesaria la aplicación de la segunda en prima infección. Miren las coberturas de influenza Colombia. Si son así en los niños, ¿sí? En rojito es cuando son coberturas menor del 50%. Miren en poblaciones de riesgo, gestantes,
Cuando tener influenza está asociada a prematuridad, a mortalidad perinatal, miren lo que está ocurriendo en Colombia. Miren lo que pasa con los adultos mayores. Imagínense pues lo que está ocurriendo con esta población. Entonces, ante eso es un llamado de atención, porque la vacunación es un servicio esencial que se debe mantener activo en el contexto de la pandemia. Uno puede mantener activos los servicios de vacunación. Tenemos lineamientos del Ministerio de Salud con recomendaciones muy claras sobre cómo se debe hacer, ¿sí? Teniendo en cuenta el resto de lineamientos de cuarentena obligatoria cuando es el caso, de manejo de protocolos de seguridad, o sea, están súper claros los lineamientos y tenemos que estimular la vacunación, sobre todo en las pacientes de riesgo, que los niños son pacientes pues con riesgo de que cuando le da una infección de estas, tiene complicaciones. Tenemos un PAI, un programa ampliado de inmunizaciones, con muchas fortalezas y oportunidades. Estos datos son aportados por el doctor José Mujica, que trabaja con la sección de enfermedades inmunoprevenibles del Instituto Nacional de Salud. El PAI trabaja acorde a los planes internacionales para sostener la eliminación de sarampión y rubéola congénita, de polio, el plan de control sobre fiebre amarilla, VPH, tétanos, pero también acorde a nuestras necesidades. No lo traje hoy, pero el PAI ha hecho unos esfuerzos impresionantes por vacunar a la población migrante venezolana, ¿sí? Con un esfuerzo económico importante y unas campañas importantes para prevenir brotes en nuestra población. Acá les traigo algunas de esas. Miren la población vacunada en los años, la población vacunada, venezolana vacunada, y cómo nosotros también estamos aportando para disminuir esas enfermedades, la posibilidad de enfermedades inmunoprevenibles. Miren aquí cómo el esquema de vacunación del PAI ha cambiado. Cuando escuchamos tenemos uno de los esquemas más completos, es verdad. Miren cómo en 10 años los avances que hemos tenido en número de biológicos en el PAI en Colombia y cómo hemos cambiado y hemos hecho transiciones importantes en vacunación en niños, en adultos, en familiares y en población de riesgo como gestantes. Ejemplo, neumococo es uno de los retos que tiene el PAI en actualización. Lo que hemos visto después de la introducción de una vacuna excelente como ha sido la vacuna de 10 serotipos, cómo ha bajado la enfermedad, pero cómo empiezan a aparecer otros serotipos como el 19A y cómo se convierte en un reto la introducción, que lo preguntó la doctora Marcela más temprano en su charla, cómo se convierte en un reto y una oportunidad de mejora la introducción de una vacuna que incluya más serotipos, especialmente teniendo en cuenta los serotipos circulantes. Miren el ejemplo de Hemófilus. Hablábamos ahora de enfermedad invasora por hemófilos influenza B. Generalmente la recomendación incluye un refuerzo a los 18 meses de hemófilos influenza B. Creemos que por eso todavía vemos hemófilos influenza. Ese es otro reto que tiene el PAI, es otro ejemplo que les quería traer. O meningococo. Lo que pasa es que acá también hay que hablar de costos, bueno, de una serie de cuestionamientos en salud pública. Esta diapositiva también me la donó el doctor José Mujica, que es pediatra infectólogo, que nos colabora mucho en vacunación, es un experto pues en vacunas en pediatría, y él me prestó esta charla donde dice cuáles son los retos y la actualización del PAI. Acá ustedes ven qué es lo que se está haciendo en el PAI, qué es lo que se está pensando en el PAI. Sí, se está pensando en una pentavalente a los 18 meses, no importa que haya una polio extra. Se está pensando en el cambio de neumococo, se está pensando en hexavalente en prematuros por algo que existe de eventos adversos relacionados, incluir otros grupos poblacionales para vacunación de hepatitis B, cambio del refuerzo de triple viral y polio, que ustedes saben que hicimos de la transición a polio intramuscular. El principal reto en esta pandemia, entonces, ¿cuál es? Es garantizar las coberturas de vacunación. Nosotros tenemos que ser agentes activos de esta garantía de las coberturas de vacunación. Miren lo que pasa en la situación en los programas de vacunación en Latinoamérica. Este documento de la Organización Panamericana de Salud que sacaron en julio del 2020, ellos hacen unos cuestionarios a distintos centros de vacunación de distintos países, incluidos Colombia. Y miren, aquí está la evolución en el tiempo de los cuestionarios desde mayo hasta julio y cómo están funcionando sus servicios de vacunación. Verde normal, naranjita suspensión parcial, rojo suspensión total, ¿sí? Miren cómo no hay un funcionamiento normal de los centros de vacunación. Cuando empezó la pandemia, hubo centros que tuvieron suspensión total de sus programas de vacunación. Actualmente no vemos en rojo, pero sí vemos que no todos están trabajando como antes. Y esto también es crítico para nosotros. Miren lo de la asistencia a servicios.
cambios en la demanda de vacunación en el tiempo. También esto es en el tiempo cómo va disminuyendo. Inicialmente disminuyó al 80% la asistencia a los servicios de vacunación. Después se logró mejorar, pero miren actualmente. Sí, bueno, actualmente en julio no tenemos datos más recientes. Y cuando se les preguntaba por qué no están yendo, decían por las medidas de cuarentena, porque hay dificultades en el transporte y hay otra que es por el miedo al contagio. El miedo que cuando yo vaya a un centro de vacunación me contagie por COVID. Y estas son situaciones que tenemos que saber llegar a las familias y que tenemos que recuperar la confianza en la vacunación. También tenemos otro tipo de problemas. Hay dificultades en la entrega de vacunas e insumos. El doctor Alejandro lo mencionó en los casos de vacunación. Miren que casi la mitad ha tenido este tipo de problemas en los centros de vacunación y esto es debido a logística en el transporte, logística por el cierre de fronteras, no solo el transporte nacional, sino también el internacional y otro tipo pues, de problemas. Entonces, tenemos también un sistema de vigilancia, tenemos también un sistema de control que también se ha visto afectado. O sea, usualmente hay enfermedades que son de notificación inmediata, otras que son de notificación semanal y otras mensuales. Y a raíz del COVID, a raíz de que hay menos gente, a raíz de que hay que estar reportando COVID todo el tiempo, esto también se ha visto afectado. Entonces, hay muchas notificaciones atrasadas frente a enfermedades inmunoprevenibles y esto es otro de los problemas que se captó en la encuesta que les conté de Latinoamérica que hizo OPS. Miren que acá dice, ¿por qué se ha dificultado la vigilancia en laboratorio? Priorización del trabajo de diagnóstico de casos de COVID-19. Limitación de recursos humanos por incapacidad. Reducción de lugares de toma de muestras. Paralización del envío de muestras. Eso hace que también el sistema de vigilancia este año vaya a verse afectado. Para ir como cerrando, primero, tenemos que mantener la confianza de la población en la vacunación. Hay muchos mitos que es vacunar aumenta la probabilidad de COVID grave. No conozco el primer artículo que muestre eso. ¿Sí? Cuando alguien te dice eso, tienes que enfrentarlo con argumentos, enseñar y educar con argumentos. Hay que mantener la confianza manteniendo abiertos los servicios de vacunación, pero ojo, con los protocolos de bioseguridad y con unas recomendaciones que están muy claras que ahora se las voy a mencionar. Esto lo acabo de mencionar, tener los protocolos de bioseguridad y decirle a la gente que se puede vacunar con esos protocolos de bioseguridad. Y hay que mantener un sistema de información que el Ministerio está haciendo un esfuerzo para registrar periódica y sistemáticamente quién se está quedando pendiente por vacunar, igual en sus consultorios, este niño se me está quedando pendiente y qué voy a hacer con ese paciente para vacunarlo. No se conocen contraindicaciones médicas para vacunar a una persona con COVID o que haya sido contacto con COVID. Cuando inicialmente salieron los lineamientos que decían si tiene COVID difiera la vacunación, era para minimizar el riesgo de transmisión porque si yo tengo COVID y voy a un centro, pues tengo mayor probabilidad de infectar a otras personas. En realidad, las personas con COVID se pueden vacunar 14 días después del inicio de los síntomas cuando ya no se consideran que transmiten la enfermedad. Si un niño se encuentra hospitalizado con COVID, debe vacunarlo al alta, ¿sí? Debe vacunarlo y está pues en la edad de vacuna, debe vacunarlo y no perder esa oportunidad. Y los recién nacidos deben ser vacunados. Se difiere BCG si son sintomáticos por COVID o tienen una prueba confirmada, pero ojo, tiene que explicarle a ese cuidador que ese niño tiene pendiente esa vacuna para que no lo vaya a dejar a un lado. Dentro de las recomendaciones generales están evite aglomeraciones, por eso es que las campañas de vacunación las tenemos pausadas, las campañas masivas. Ojalá tenga horarios programados de vacunación, integre la vacunación con otras actividades. Viene a una cita de consulta externa, de una vez prográmele la vacunación a ese paciente. Tenga sesiones pequeñas y frecuentes de vacunas. En vez de ajustar horarios, que es lo que yo he visto en algunos centros que los acortan, antes amplíelos para que haya probabilidad de mayor número de forma en grupos más pequeños o personal la cita para vacunación. Tenga sesiones exclusivas para adultos mayores, trate de no combinar los adultos mayores con los niños, sino sesiones exclusivas para ellos o con patologías crónicas, áreas bien ventiladas, procure el lavado de manos, un solo acompañante y se recomienda y están los lineamientos el traje de síntomas respiratorios antes de ir al área de vacunación. Acá está otra de las recomendaciones de OPS, se debe priorizar vacunación en pandemia para influenza y para sarampión. Se debe priorizar vacunación del recién nacido rutinaria, o sea, tenemos que seguir
incentivando la vacunación del recién nacido y tenemos que continuar los programas de vacunación antineumococo, no solo en los niños, ojo, sino en los adultos. Los adultos son los que más se nos enferman por COVID y se nos enferman graves y no queremos que tenga coinfecciones. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud si hay riesgo epidemiológico de brote? Ya voy a terminar. Cada país se debe preguntar, ¿cuál es el riesgo de enfermedad inmunoprevenible y de brotes en mi país según mi población y según mis coberturas vacunales? ¿Cuántos casos de COVID-19 tengo? ¿Y cómo es la logística que tengo y el personal de inmunización que tengo en el país para definir si sí o no hago estrategias masivas de vacunación? Incluso eso porque no queremos vernos o enfrentarnos a un brote o una enfermedad inmunoprevenible. Tenemos que entrenar a todo el sistema de salud, todo el personal de salud, ¿sí? Desarrollar listas de los niños que perdieron dosis de vacunación porque ya los perdieron, mantener y fortalecer la vigilancia en enfermedades inmunoprevenibles y reducir las pérdidas de oportunidad en vacunación cuando un niño va a una cita, por ejemplo, a una consulta de niño sano. Estas son las recomendaciones de OMS. Si yo tengo un riesgo alto de tener una enfermedad inmunoprevenible y tengo solo casos esporádicos o conglomerados de casos, pues puedo hacer campañas para evitar la transmisión de enfermedades inmunoprevenibles. Y acá, cuando tengo transmisión comunitaria, que sería el caso de nuestro país, y un riesgo alto, pues se evalúa individualmente. Esa es la recomendación. Continuemos la vacunación en la medida de lo posible, son recomendaciones de OPS, de MinSalud. Mantengamos la protección para el personal de salud y los pacientes, las medidas de prevención y distanciamiento social en los centros de vacunación. Prioricemos influenza y neumococo y mantengamos la vigilancia. Garanticemos sobre todo y muy importante la vacunación de la serie primaria. ¿Sí? Usemos estrategias de vacunación como programación de citas de vacunas, centros de vacunación móviles, vacunación domiciliaria, evitar aglomeraciones. Se tiene que diferir la vacunación si hay un paciente con COVID hasta su recuperación porque no queremos ser parte de la cadena de transmisión. Y ojo con esto, con el plan de puesta al día o el catch-up, tenemos que entender cómo se hace el catch-up, que un niño que llega a hacer catch-up no necesariamente tiene que cumplir los intervalos largos, sino que hay intervalos mínimos de vacunación que se pueden aprovechar para hacer ese reatrapaje de vacunación a los niños. Por último, les pregunto, ¿cuál es tu papel en la vacunación de la familia? Acá la mayoría me imagino que trabajamos con niños, pero ese niño está involucrado en todo un núcleo familiar y hay vacunas, hay grupos priorizados, hay vacunas para el abuelo, para la abuela, para la mamá, para la gestante, para el adolescente. Y siempre que tenemos ese niño al frente, preguntemos con quién vive y qué oportunidades de prevención de enfermedades tenemos en esa familia. Siempre no lo olvidemos, tenemos también ese papel muy importante en prevención de enfermedades. Muchas gracias.